la médula espinal es bastante importante, es parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está dividido por el encéfalo y la médula espinal. A su vez el encéfalo lo dividimos en cerebro, tallo cerebral y cerebelo. La médula espinal entonces es la ruta por la cual ingresa y sale la gran mayoría de información del cerebro, del encéfalo, ¿ya? Entonces va a lo largo del canal vertebral que se encuentra en las vértebras. Tenemos una porción cervical, una dorsal, una lumbar, una sacra, ¿cierto? Entonces este es el canal vertebral por donde va a todo lo largo la médula espinal. Durante las etapas embrionarias, la médula espinal ocupa todo lo largo de ese canal vertebral. Sin embargo, en el crecimiento, durante el desarrollo, cuando estamos dentro del útero de la madre, ese crecimiento es desigual de las estructuras, o sea, los músculos y los huesos crecen a un ritmo distinto de cómo crece la médula espinal. Entonces, esa médula se va desplazando hacia arriba, lo que genera que cuando nacemos, esa médula está aproximadamente a nivel de L2, casi en el punto normal que tenemos todos los adultos, que es L1, L2. O sea, todos tenemos la médula, normalmente la médula llega hasta ese punto. Por esa razón, podemos hacer una punción por debajo de la segunda vértebra lumbar y no vamos a tener problema para obtener líquido cefalorraquídeo. Esa punción la hacemos para obtener líquido cefalorraquídeo o para hacer anestesias raquídeas. O sea, podemos meter una aguja allá y obtener líquido cefalorraquídeo o meter un anestésico para bañar todas estas raíces nerviosas que tenemos. Muy bien, entonces, esa función, ¿cómo la hacemos? Básicamente, desnudamos al paciente, nos ponemos de espaldas a él y miramos estas que son las crestas ilíacas. Pasamos una línea imaginaria entre ambas y el sitio, y además vamos, esta es una vértebra dorsal, ¿cierto? Torácica, pero nosotros palpamos las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Entonces, el sitio por el que pasa esa línea imaginaria que acabamos de comentar y en los espacios que tenemos entre esas dos espinas, apófisis espinosas, corresponde a L4, L5. O sea, podemos introducir tranquilamente una aguja por ese punto, ¿ya? Una maniobra que hacemos con frecuencia, o parte de esa maniobra para hacer esa función, es que flexionamos a la persona, o sea, le hacemos una flexión y con eso logramos incrementar el espacio para poder introducir la aguja. Duván, por ejemplo, tiene una aguja de punción lumbar que nos puede mostrar por ahí. ¿Sí? Vean. Entonces, ¿la ven sucio o qué? Bueno. Esta entonces es básicamente, pero esta es el alma. Si querés mostrar la voz para que te contamine todo eso. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la aguja de punción lumbar, esa que tiene ahí. Entonces, se mete entre esos espacios que acabamos de comentar. Eso que acaba de sacar es lo que se llama el alma de la aguja. O sea, es una barrita que trae en el interior para uno meter la aguja. Entonces uno introduce la aguja y retira el alma y empieza a salir el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Existen diferentes calibres y demás, ya posteriormente estarán viendo pues sobre esa función lumbar. ¿Listo? Bueno, entonces, si miramos las vértebras también, vemos que... pregunta. Sí. ¿No cómo sabe acá la profundidad de... No va sintiendo. Se tiene? O sea, ustedes no sé si ya lo vieron o lo van a ver, pero uno ve además la parte de los ligamentos que están entre una vértebra y la otra. Entonces uno va sintiendo a medida que la aguja va, uno toma la aguja en esta forma, o sea, esta es la aguja y uno la sostiene así y se va hundiendo la aguja y uno va sintiendo cada una de las estructuras que va atravesando. Y uno siente cuando atraviesa el último ligamento, que es el ligamento amarillo, antes de llegar a la dura madre. Uno siente que penetra, uno dice, ahí está. Entonces saca el alma y empieza a seguir. Por ejemplo, en personas obesas es mucha la profundidad. Hay personas que es más difícil que en otras. En personas obesas es más difícil, no solo por la profundidad, porque puede que la profundidad en realidad no se afecta tanto en ellos, sino porque se vuelve más difícil palpar las apófisis espinosas, ¿cierto? Entonces, en algunas personas es más difícil.
Otras veces que uno mete la aguja y falla, o sea, uno va y no encuentra el líquido, entonces uno puede ascender incluso 1 o 2 espacios, ¿cierto? Porque sabemos que la médula no está yendo sino hasta el L2. La mayoría de la gente falla ese espacio y se va uno arriba. Bueno. Acerca de la autorización de los médicos para ese procedimiento, bueno, aquí en Colombia no sé si, pero yo tenía entendido que, bueno, en muchos otros países hablan de que solamente lo puede hacer el especialista. Sí, o sea, el médico colombiano sí lo puede. Normalmente ese procedimiento lo hace un neurólogo o un neurocirujano, pero ustedes cuando estén en su rural, o sea, esto es un procedimiento que debe saber hacer cualquier médico general. Todos los médicos generales deben saber hacer esto, porque es un procedimiento que si usted sospecha una meningitis, si sospecha una alteración importante, la debe hacer. Y usted no va a esperar, si está en un pueblo, usted no va a esperar que el niño llegue a determinada parte para hacerle su examen, ¿cierto? Pero indiscutiblemente, si usted está en un hospital de tercer nivel o tiene disponibilidad de neurólogo o de neurocirujano, se lo pasa a ellos. Muy bien. Lo otro es, estas vértebras entonces, tenemos además estos que son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, el cuerpo vertebral, y entre vértebra y vértebra tenemos entonces los discos intervertebrales, que son los que se hernian. No vamos a entrar mucho en el tema de la columna vertebral ni de las vértebras, porque pues ese no es el tema, simplemente son estructuras que es importante para entrar en el contexto de la médula espinal. ¿Listo? Entonces, esos discos intervertebrales son importantes porque pueden presentarse herniaciones e irse hacia el canal vertebral y a comprimir raíces nerviosas o incluso la misma médula, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la médula espinal se inicia, entonces, ¿cuál será? ¿Dónde inicia en la parte superior la médula espinal? ¿Qué se les ocurre? En el foramen magno. Realmente casi, porque el sitio de inicio de la médula espinal es C1. C1 sí está en relación con el foramen magno, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, o sea, un sitio que nos dice dónde es C1. Ahí empezó la médula espinal. La médula espinal entonces tiene 8 nervios, genera 8 nervios espinales cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Del coxígeo uno no encuentra mucha literatura, algunos hablan de un plexo coxígeo, que incluso hasta 3 ramas coxígeas, pero hay variabilidad entre los individuos. En general se habla de un nervio coxígeo de que casi nadie habla. Muy bien, pero entonces encontramos una pequeña diferencia ahí, es que tenemos 8 nervios cervicales y nada más tenemos 7 vértebras cervicales. Eso genera que cuando estamos haciendo el estudio de un individuo, entonces la C1 está emergiendo entre el occipital y C1. Todas las ramas cervicales emergen por encima de su vértebra correspondiente. O sea, C2 está emergiendo entre C1 y C2, ¿cierto? En los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción son unos agujeros que se forman entre vértebra y vértebra. Aquí tenemos parte de ese agujero de conjunción. La otra vértebra completaría el agujero, ¿cierto? Entonces, entre vértebra y vértebra se encuentra ese agujero de conjunción. Pero, cuando llegamos a C7, T1, ¿qué nervio va a salir por ahí? C8, ¿cierto? C8. Entonces, de ahí en adelante, los nervios que salen son por debajo de su vértebra correspondiente, porque ya C1 va a salir T1 va a salir entre T1 y T2. ¿Ya? Ese detalle es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes van a mandar una resonancia, cuando están evaluando un paciente y determinan un sitio de lesión o algo con respecto a el nivel donde está produciendo la lesión medular o los síntomas de ese paciente, ustedes tienen que decir con precisión hasta dónde llegan, porque ustedes van a mandar una resonancia o un examen pidiendo que les miren qué segmento, y no es lo mismo un segmento vertebral de distancia cuando están haciendo una resonancia, ¿cierto? Son varios cortes de diferencia. Muy bien, entonces, entonces, la médula espinal está, al igual que todo el sistema nervioso central, está recubierto por unas membranas. Esas membranas son las meninges.
las meninges en la médula espinal hay una pequeña diferencia con respecto al encéfalo. En el cráneo, las meninges, que son estas membranitas que tenemos acá, ¿cierto?, están fuertemente adheridas al cráneo, mientras que dentro del canal vertebral, a lo largo de la columna vertebral, ese espacio que estábamos viendo, las meninges no están fuertemente adheridas a los huesos, están separados por un espacio que se llama el espacio epidural. Entonces, cuando entramos, hay otra posibilidad de hacer un anestésico. Podemos entrar directamente al canal vertebral, ¿cierto?, hacia una anestesia raquídea, por ejemplo, pero tenemos la opción de no entrar hasta allá, hasta donde está el líquido suprarraquídeo, sino llegar hasta el espacio epidural, porque del espacio epidural están todas esas ramas de los nervios espinales que están emergiendo por los canales, por los agujeros de conjunción. Entonces llegamos hasta la entradita, digamos así, y inyectamos ahí el anestésico y entonces empieza a mojar todas las raíces nerviosas que están acá y producimos una anestesia epidural. Se usa mucho, por ejemplo, en la actualidad en obstetricia. Para los partos se usa muchísimo, pero no solamente para eso, para cantidad de procedimientos se usa la anestesia epidural. Incluso uno puede llegar a ese punto y meter un catéter, que es lo que con frecuencia se hace, y se deja un catéter, se lo amarramos en la espalda a la paciente o al paciente y de ahí le estamos aplicando anestésico a necesidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí metámonos cuento en forma de la estructura de la médula espinal. Entonces, habíamos dicho los segmentos que tiene. Ese crecimiento desigual genera que estas raíces nerviosas, o sea, las raíces que están saliendo de la médula, que son las vías que están saliendo, o sea, las eferentes o las aferentes del sistema nervioso, o sea, las que salen y las que entran. Entonces, mientras más arriba estamos, los nervios espinales están saliendo más horizontales. Mientras más descendemos, entonces vean cómo esas raicillas cada vez se van descendiendo más, Como llegamos hasta el L1, L2, donde ahí termina la médula espinal, entonces estas raicillas siguen descendiendo y se forma entonces esta estructura, todo este amasijo de fibras que se llama la cauda equina, ¿cierto?, o cola de caballo. En neuroanatomía hay varios aspectos que la hacen muy fácil. Primero, que casi siempre usted se aprende un nombre y con eso saca varios. Y muchos de los nombres ya vienen, o sea, ya le dan las pistas para los otros. O sea, cuando hay en neuroanatomía le dicen que es determinadas, por ejemplo, o sea, las apófisis clinoides anteriores, es porque hay unas posteriores. O sea, nadie le va a poner el nombre de anterior si no hay una por detrás. Mínimo, pues, porque puede haber una media. Si le está diciendo que hay una que es superior, entonces es porque hay uno inferior. O sea, hay un seno longitudinal superior. Significa que hay un seno longitudinal inferior, ¿cierto? Y lo otro es que muchos de los nombres en neuroanatomía les dicen de antemano de dónde a dónde van. Y eso lo van a estar viendo en unos días que estén viendo las vías medulares. Por ejemplo, le hablan de la vía rubro-espinal. Están hablando de rubro es rojo, del núcleo rojo a la médula espinal. La vía espino-talámica, de la médula espinal al tálamo. Y el primer nombre es donde se inicia y el segundo es donde termina. O sea, se aprende uno eso y se aprende ya muchas cosas adicionales. Bueno, pero entonces tenemos la cauda equina, ¿cierto? Además, entonces, ese espacio que habíamos dicho es el espacio epidural entre la dura madre y la parte de los cuerpos vertebrales. Tenemos también, entonces, unas membranas que son la aracnoides, que normalmente está adherida a la dura madre, ¿cierto? Y la pía madre, que ya está adherida, bueno, aquí están muy desgarraditas, pero está adherida a el sistema nervioso, ¿verdad? Es una membranita que ahí, si ven que como que se me dio, ahí sí, eso, ¿ya? Es una membranita que está adherida al sistema nervioso. Entonces, esa pía madre se extiende en algunas regiones y forma ligamentos.
el más importante de ellos, o uno de los más importantes, es este que tenemos acá. Esta tirita, véala. Se llama el filum terminale. ¿Cierto? También usamos muchos nombres en latín. ¿Por qué los nombres en latín? Porque eso les va a dar a ustedes una ventaja muy grande con respecto a los demás médicos. Es que si usted se aprende las cosas en su idioma nativo, que uno también se las aprende normalmente así, si usted los aprende en latín, usted puede hablar con el médico del país que quiera y le va a entender de qué está hablando. O sea, el latín es idioma universal para la parte de anatomía. ¿Ya? Vea aquí el filum terminale, ¿cierto? Aquí está mucho más grueso, entonces una fibrita que vemos que es un poquito más oscura. Ahí ocurre una cosa bien curiosa, y es que si ustedes ven acá, esa cobertura de meninges de dura madre llega hasta aquí, hasta el sacro, ¿cierto? Hasta la cavidad sacra. Pero el filum terminale no llega hasta ahí, llega hasta el coxis, llega más abajo. ¿Por qué? Porque el filum terminale después se continúa como ligamento coxil. Entonces, el filum terminale se adhiere hasta el coxis. ¿Para qué sirve el filum terminale? Que tenemos una estructura como estas y entonces nos da una fijación de la médula en forma longitudinal. Entonces, cuando ustedes se pueden mover, la médula no se está desplazando, subiendo y bajando, porque está fijada por el filum terminale. Se hacen otros ligamentos que aquí se pueden ver muy bonitos. Véalos acá. A ver. Véalos acá, ¿cierto? Ya donde que estoy metiendo el clipcito por debajo de una, como de una telita. Si quieren, yo sé que los de por allá seguramente no están viendo nada. Si quieren ahorita se arriman y miran, ¿cierto? Entonces, esos ligamentos están entre un nervio espinal y otro, entre las raicillas de un nervio espinal y otro, emergen de la cara lateral y son también prolongaciones de pia madre. Se van de esa parte lateral de la médula a adherirse a la parte lateral del cuerpo vertebral. Son los ligamentos dentados. Entonces tienen una función muy importante. Como están fijando el cuerpo medular a la cara lateral de la columna vertebral, entonces le da una fijación antero-posterior a esa médula espinal. Entonces nosotros nos podemos mover y esa médula no se está chocando contra las paredes, ¿cierto? Entonces eso es un aspecto bien importante. Entonces tenemos el ligamento dentado, vea aquí uno que tan bonito, a ver si aquí logro pescar otro, a ver aquí hay otro, ¿cierto? Y el filum terminale, ¿ya? Esos son los ligamentos básicamente de la médula. Entonces, los nervios espinales se forman de unas raicillas que salen de la médula espinal. La médula espinal entonces tiene unas raicillas anteriores y unas posteriores. Vamos a verlas acá. Esta se ve mucho mejor. Vea que acá, vea acá hay un poco de raicitas que están saliendo de la médula. A ver, yo les muestro por allá que por allá están todos damnificados. ¿Cierto? Si ven ahí unas raicitas que están saliendo. Véalas acá. Listo. Esas son las raicillas posteriores. Realmente es difícil en una médula como estas identificar cuáles son posteriores y cuáles son anteriores. Hay un truco que no sirve en todos los casos, y es cuál, que casi siempre, o sea, la forma más fácil de sacar una médula espinal en una disección es sacarla por detrás, no por delante. Entonces ustedes, las encuentran abiertas casi siempre por la parte posterior. Eso no cumple porque aquí hacen unas trabajos muy bravos y la disecan absolutamente toda como esta, y entonces la pueden abrir por delante o por detrás, ¿cierto? Pero casi siempre la abren más por detrás, entonces no se guíen muy bien por eso, ¿ya? Vamos a ver otras cosas que le ayuden mejor a saber qué es adelante y qué es atrás. Pero entonces tenemos las raicillas posteriores, estas de por acá, que ya les acabo de demostrar, estas. Voy a dejar meter pesito. Esas de ahí, estas.
Estas están mejores acá, véalas acá. Listo. Raícillas posteriores. Si hay unas posteriores, entonces hay unas anteriores. Véalas acá. ¿Sí? Ya las va a mostrar. Véalas ahí. Ya las va a mostrar por allá. Véalas ahí, que por el otro lado también hay unas raicillas. Listo. Entonces, las raicillas anteriores llevan información motora. Las posteriores traen información sensitiva. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea en la parte que llegue, que vaya de esas fibras anteriores, llevan información motora. Todo lo que esté en esas posteriores está ingresando y es sensitivo. ¿Listo? Eso nos va a ayudar mucho para lo que les va a venir. ¿Listo? Muy bien. Esas raicillas entonces, después de que, o sea, por la parte anterior y la posterior, se continúan y se unen las dos y forman el nervio espinal. Pero antes de formar el nervio espinal, entonces, las raicillas posteriores se forman, casi todas ellas, por unas fibras de unas neuronas que son las neuronas pseudounipolares. Esas neuronas pseudounipolares se generan en el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal son, vea, ustedes ven aquí en estas médulas, ven estas bolitas que hay aquí, cada uno de estos es un nervio espinal. Y esta bolita es un ganglio de la raíz dorsal. ¿Ya? Es un ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? Ahí se ve muy claramente. Entonces, esos ganglios tienen unas neuronas pseudounipolares. Realmente, las raicillas anteriores están saliendo de la médula. Las raicillas posteriores están entrando a la médula. O sea, los axones que forman las raicillas anteriores son de neuronas que están en la médula espinal, en la parte de la asta anterior. Mientras que las raicillas posteriores vienen del ganglio de la raíz dorsal y están entrando a la médula. Son los axones de esas neuronas. Entonces, esas son neuronas pseudounipolares porque extienden un axón y ese axón se extiende y se devuelve. Exactamente, hace como una T, o sea, saca una fibra para acá y otra para acá. Una va para la médula y otra va a la estructura distal que va a dar la sensibilidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pilas con eso. Ganglio de la raíz dorsal. Esos ganglios de la raíz dorsal a nivel de la médula espinal están metidos o están en el interior de los agujeros de conjunción. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces, ¿qué más nos falta con eso? No. Ya vamos entonces a mirar la parte de la estructura de la médula. La médula tiene dos engrosamientos. Sí, dale, Dan. Ya terminaste la parte más. Sí. La pequeña integración. Dale, exacto, me parece muy bien. Entonces, dejen de filmar, por favor. Y... Sucede a que ahí emergen una cantidad importante de nervios que van a inervar los miembros superiores para el plexo braquial, en este caso, en el cérvico torácico, o para miembros inferiores a nivel lumbar. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, va aquí la médula, vean el grosor y vea cómo se engruesa en este punto, ¿cierto? Igual ocurre aquí, lo que pasa es que aquí ya se ha ido secando, ¿cierto? Muy bien. Y lo que hablaba ahora Duan de este estrechamiento, ya donde termina la médula espinal, que se llama el cono medular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hacemos un corte transversal de la médula, vamos a encontrar que si miramos hacia ese corte, ustedes, por ejemplo, cuando van al supermercado así que van a comprar, por ejemplo, espinazo, ven el espinazo, ¿qué es eso? Es las vértebras del cerdo, ¿cierto? Ustedes ven igualito el agujero ahí del canal vertebral y en algunos le alcanzan a ver una partecita blanca ahí que es la médula, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo? Entonces, en esa médula, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se ve como una forma de H, algunos le dicen como una forma de mariposita, ¿cierto? En ese corte transversal y corresponde a lo que son la sustancia gris y la sustancia blanca. En la médula espinal es al revés de como es en el sistema nervioso, como es en el encéfalo. En el encéfalo la sustancia blanca está en la parte interna y la sustancia gris es la corteza. En la médula es al revés. La sustancia gris es esa H que vemos ahí
y la sustancia blanca es lo que lo rodea. La sustancia blanca son los axones de todas esas neuronas que están llevando información o que están trayendo información. Y la sustancia gris es las neuronas que hay al interior de la médula espinal. ¿Listo? Entonces, aquí desafortunadamente no se alcanza a ver bien, pero sí se alcanza a ver que hay un agujerito acá, ¿cierto? Muy pequeñito ahí en la médula, como si lo hubieran hecho con un alfiler. Yo no lo hice, pues eso ya estaba ahí. Es un agujerito que se llama el canal central o conducto ependimario. Ese agujerito está en todo el centro de esa H. Lo que pasa es que se ha ido desbaratando aquí por un lado, pero ahí todavía está el agujerito. Es el, ¿cómo? ¿Qué pena? ¿Cómo se llama? Canal central o conducto ependimario. Muy bien. Ese canal va a todo el largo de la médula espinal. ¿Ya? Está recubierto por el epitelio ependimario. Pero ese agujerito está en el centro de la H. En esa H, las paticas o las alas que se van hacia la parte anterior se llaman las astas anteriores. Y las que van hacia atrás son las astas posteriores. Entonces, todo es derecho o izquierdo, ¿cierto? Acá. Entonces tenemos las astas anteriores derecha, el asta anterior izquierda, el asta posterior derecha, el asta posterior izquierda. Pero además tenemos una serie de surcos y fisuras que se generan. Esos surcos y fisuras los vemos mejor aquí en estos tallos. A ver. Bueno, este pues incluso se ha desgarrado mucho, pero bueno. Espérese que por aquí. Este estaba bien acá. Por acá. Entonces vean que por toda la mitad va una raya, ¿cierto? Vean una raya oscura por toda la mitad, ¿cierto? Vean acá. Muy bien. Entonces, tenemos un surco o una fisura que va por toda la mitad, que se llama la fisura media anterior. ¿Ya? La fisura media anterior, al ladito de la fisura media anterior, uno encuentra que están saliendo o emergiendo las raicillas anteriores, las que les había mostrado ahorita por acá. ¿Ya? Véalas por acá, al ladito, a ver, véalas acá. Entonces, esas raicitas están saliendo por un surco que va aquí al ladito de esa fisura media anterior. Ese surco, de donde están emergiendo esas raíces anteriores, es el surco lateral anterior. Hablamos de una sola fisura y es la media anterior, el resto son surcos. Surco lateral anterior, ¿ya? Y esos todos los que hay en la parte anterior, no es más. En la parte posterior sí tenemos varios. Tenemos entonces un surco medio posterior. Fíjense que es que el mismo nombre nos está diciendo todo. Esta está muy seca. Vamos a ver si se alcanza a ver. A verlo aquí. Se alcanza a ver algo de ese surco medio posterior. Vea que aquí se alcanza a ver como una rayita. Ese es el surco medio posterior. Igual que con el anterior, por donde emergen las raicillas posteriores, es el surco lateral posterior. Es una referencia anatómica que tenemos. Entonces vea dónde están saliendo las raicillas posteriores, ¿cierto? Entonces ahí, ese surquito que va por ahí es el lateral posterior, ¿ya? Entonces esos surcos nos dividen la sustancia blanca en la médula en lo que llamamos cordones o fonículos. Entonces tenemos dos cordones anteriores. Los cordones anteriores van de la fisura media anterior al surco lateral anterior, ¿ya? Entonces tenemos un cordón anterior derecho, un cordón anterior izquierdo, ¿cierto? Entonces, cordón anterior o fonículo anterior va de aquí sería de la fisura media anterior al surco lateral anterior. Ahí va el cordón. Eso nos ayuda de referente anatómico para ubicar otras estructuras, para saber qué fibras están ascendiendo y qué están descendiendo. Por ejemplo, cuando ustedes ven una imagen como la que tiene esas resonancias, entonces uno puede determinar, no, la lesión es más del cordón anterior, pues más del cordón posterior. Entonces tenemos un cordón posterior. El cordón posterior va del surco medio posterior al surco lateral posterior. ¿Ya? Así.
Y el cordón lateral pues va entre los dos surcos laterales, entre el surco lateral anterior y el surco lateral posterior. Y esos son los cordones que tenemos. ¿Listo? Muy bien. Hay un surco adicional que solamente está en la porción cervical. ¿Por qué? Porque ese surco está... A ver, vamos a para todo esto. Pero bueno, si ustedes ven acá, vean, aquí incluso está desgarrado, entonces permítele separar eso. Está separadito, ¿cierto? Vea que aquí hay un surquito y aquí hay otro que está desprendido esto. Entonces, en la porción de información sensitiva va, en los miembros inferiores va unas fibras que van ocupando gran parte del cordón posterior. Ascienden hasta acá, hasta la parte toracocervical. Y en esa parte empieza ya a llegar la información de miembros inferiores. Entonces forman un fascículo adicional. El de la mitad es el fascículo gracilis, y el que viene con la información de miembros inferiores, o sea, de la parte del tórax hacia abajo, ¿cierto? Es un tipo de información sensitiva que es la propiocepción. Ya después verán que eso es propiocepción consciente. Entonces, de la parte, digamos, de las axilas hacia arriba, va otro fascículo que es el cuneatus, que está más lateral. Entonces eso genera un surco entre el surco lateral posterior y el surco medio posterior, que es el surco intermedio posterior. Fácil, ¿sí o no? Que está separando el fascículo gracilis y el cuneatus. Y creo que eso es todo, muchachos. ¿Qué dudas tienen? Vea, incluso este preparado. Se ven hasta los coccigeos acá. Está muy bonito. Por el conducto que Sí. me estabas hablando ahorita, ¿qué pasa o para qué sirve ese conducto? ¿Cuál? El ependimario. El ependimario es básicamente, circula líquido cefalorraquídeo ahí, o sea, por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo y sirve para eliminar o para transportar sustancias en ese líquido cefalorraquídeo. Realmente la importancia no es muy grande porque ese no va a drenar después abajo. Ese es importante especialmente en la etapa embrionaria. Durante el neurodesarrollo, ese es el eje de formación a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso se forma como un tubo y en ese tubo el centro es ese conducto central o ese conducto ependimario, y a partir de eso se empiezan a formar las neuronas que se van dispersando hacia afuera. Y los ganglios que tú nos estabas contando que las Ganglios neuronas bipolares. eran pseudobipolares. Pseudobipolares. Esas entonces son sensitivas. Son sensitivas. O sea que en los ganglios solamente hay neuronas sensitivas. Solamente son sensitivas. Y todo lo que hay en el asta posterior es sensitivo. Todo lo que hay en el asta anterior es motor. Ya, no sé si ya vieron la clase de Medga, pero de pronto ya les hablan de las láminas de Rexet y otras cosas. No, bueno. De todas formas, en la tutoría que vamos a tener un poquito de eso, vamos a hablar. Muy bien. ¿Listo? ¿Dudas? Los que no estuvieron por allá que no alcanzaron a ver, ¿quieren que les muestre alguna cosa? No. Ah, bueno. No, estuvieron muy de buena.